Hola, hoy día conversaremos de los hidruros. Lo primero que tenemos que decir es que los hidruros se van a obtener por la combinación del hidrógeno con un elemento químico. Segundo, que los hidruros son compuestos binarios. Tercero, para nombrar los hidruros debemos utilizar la palabra hidruro seguido de la terminación del elemento metálico o no metálico con el cual se esté combinando. Otra cosa importante, que para formar hidruros el hidrógeno va a presentar dos estados de oxidación. Uno que va a ser positivo más 1 y el otro que va a ser negativo menos 1. No nos debemos de olvidar que debemos tomar en cuenta en todo momento las reglas generales para nombrar los compuestos. Esto quiere decir que, si es necesario, debemos de entrelazar los estados de oxidación con la finalidad de tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Pero también, cuando sea posible y observemos, debemos de hacer la simplificación que el caso amerite. Entonces, como primera parte, hablaremos de los hidruros metálicos. Entonces, los hidruros metálicos los vamos a obtener por la unión o por la combinación de un metal más el hidrógeno y esto me va a permitir que yo obtenga el hidruro metálico. En algunos textos o en algunos libros van a encontrar que estos hidruros metálicos también le llaman hidruros verdaderos o los mencionan como hidruros iónicos. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos al litio, todos sabemos que el litio tiene una carga positiva más 1 y lo vamos a combinar con el hidrógeno con su carga o su estado de oxidación menos 1. Lo primero que vamos a observar es que tengo una carga positiva y que tengo una carga negativa. Por lo tanto, hay un equilibrio o una igualdad entre estas cargas. Entonces, lo que debo de hacer es escribir los símbolos de los elementos. Primero voy a escribir al positivo y después escribiré al negativo. Posteriormente le daremos nombre y diremos que tengo un hidruro de litio. Pero debemos de acordarnos que nos han mencionado ya, cuando un elemento tiene una sola valencia, le podemos dar la terminación ico, porque esa única valencia se considera la máxima o la mayor. Entonces este compuesto también se puede llamar hidruro lítico. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar con el sodio, que es otro elemento del grupo 1. Por lo tanto, también tiene un solo estado de oxidación, que es más 1, y lo vamos a combinar con el hidrógeno con su carga negativa menos 1. Igual que en el caso anterior, ya hay un equilibrio o una igualdad entre las cargas positivas y las cargas negativas. Por lo tanto, no necesito entrecruzar o entrelazar. Lo que debo de hacer ahora es escribir los símbolos de los elementos. Una vez que he escrito los símbolos de los elementos, y si deseo, puedo hacer una verificación que estoy escribiendo bien mi compuesto, le pongo que esto sigue valiendo más 1 y esto sigue valiendo menos 1. Entonces ahora le daremos nombre y diremos que tengo un hidruro de sodio. Pero igual que en el caso anterior, ya hemos mencionado que el sodio tiene una sola valencia. Por lo tanto, también le podemos dar la terminación ico. Entonces, este compuesto también puede tener el nombre de hidruro sodio. Hasta aquí tenemos dos ejemplos del grupo 1. Ahora mencionemos algunos ejemplos con elementos del grupo 2.
Entonces ahora vamos a trabajar con el magnesio. El magnesio es un elemento del grupo 2 y tiene un único estado de oxidación más 2. Combinado con el hidrógeno, con su carga menos 1, lo que vamos a observar es que hay una diferencia de cargas. Tengo dos positivos y solamente tengo un negativo. Entonces estoy obligado a entrecruzar o a entrelazar estos valores. El 2 del magnesio se convertirá en un subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno será un subíndice del magnesio. Entonces ahora escribimos el magnesio, pero recuerden que el 1 no se escribe, se sobreentiende. Entonces ahora ponemos el símbolo del hidrógeno con el subíndice 2. Si yo quiero comprobar o verificar que mi compuesto está bien escrito, sigo poniéndole su estado de oxidación más 2 al magnesio y al hidrógeno su estado de oxidación menos 1, que multiplicado por el subíndice me da una carga total negativa de menos 2. Y ya tengo dos positivos y dos negativos. Entonces le daremos nombre y diremos que tengo un hidruro de magnesio. Pero al igual que en los casos anteriores, ya hemos mencionado que es única valencia. Entonces también le podemos dar la terminación ico. Y tendremos un hidruro magnésico. Trabajaremos ahora con un nuevo elemento del grupo 2 y mencionaremos al calcio. El calcio también tiene una carga o un estado de oxidación más 2 y lo vamos a combinar con el hidrógeno con su carga menos 1. Entonces debemos de proceder de la misma manera que en el caso del magnesio. Como hay una diferencia mayoritaria de cargas positivas en relación a las cargas negativas, las debemos entrecruzar o entrelazar. Y escribimos al calcio. Ya hemos mencionado que la unidad no se escribe, se sobreentiende al hidrógeno y su subíndice 2. De igual forma, para verificar, sigo considerando su estado de oxidación que es más 2 y su estado de oxidación que es menos 1, que multiplicado por el subíndice me da menos 2. Y su nombre será hidruro de calcio. Pero, como hemos mencionado en varias oportunidades o en varias ocasiones, tiene una sola valencia y le puedo dar la terminación ico. Entonces será un hidruro cálcico. Como pueden observar ustedes, estoy terminándolo en ico. Ahora pondremos como ejemplo final a un elemento que tiene más de una valencia. Como ustedes recordarán, el cobre tiene dos estados de oxidación. El cobre tiene un estado de oxidación más 1 y el cobre tiene un estado de oxidación más 2. Entonces, el cobre con su carga más 1 combinado con el hidrógeno con su estado de oxidación menos 1, lo primero que vamos a observar es que tengo una carga positiva y que tengo una carga negativa. Y por lo tanto hay un equilibrio, hay una igualdad. No necesito entrecruzar o entrelazar. Entonces voy a escribir los símbolos. Y luego le daré nombre y digo que tengo un hidruro cuproso. Estoy utilizando la terminación oso porque está trabajando con su menor valencia. En el segundo caso hemos mencionado que el cobre tiene un estado de oxidación más 2 y lo vamos a combinar con el hidrógeno con su valencia negativa menos 1. Lo primero que vamos a observar es que tengo mayor número de cargas positivas que cargas negativas. Entonces, como hay mayor cantidad de positivos que de negativos, estoy obligado a cumplir con la norma. Debo de entrecruzar o entrelazar estos valores. Entonces ahora voy a escribir el cobre. Pero el 1, ya hemos dicho, no se escribe, solo se sobreentiende. Y el hidrógeno tendrá un subíndice 2. Y entonces ahora voy a tener un hidruro cúprico. Le estoy dando la terminación ico porque está trabajando con su mayor
estado de oxidación. Entonces, de esta forma hemos puesto varios ejemplos de los hidruros metálicos. Ahora veremos los hidruros no metálicos. Lo primero que debemos de decir que los hidruros no metálicos se caracterizan porque reciben nombres especiales. Estos nombres especiales vienen desde la antigüedad. Algo importante, en este caso, el hidrógeno va a trabajar con una carga positiva más 1. ¿Cómo vamos a obtener estos hidruros no metálicos? De la combinación de un no metal más el hidrógeno eso nos va a permitir obtener o nos va a dar el hidruro no metálico. En algunos libros ustedes van a encontrar que a estos hidruros no metálicos también le llaman los hidruros falsos o pseudohidruros. Pongamos algunos ejemplos. Un ejemplo típico es el nitrógeno con su estado de oxidación -3 combinado con el hidrógeno ahora con su estado de oxidación +1. Lo primero que vamos a hacer es observar que tengo 3 cargas negativas y solo una carga positiva. Como hay una diferencia muy marcada entre los negativos y los positivos, tengo que entrecruzar o entrelazarlos obligatoriamente. Y eso me va a indicar que tengo el nitrógeno, se sobreentiende que tiene el 1, y el hidrógeno ahora va a tener un subíndice 3. Entonces acabamos de mencionar que estos hidruros se caracterizan por recibir nombres especiales. Este hidruro es más conocido como amoníaco. También podríamos decir que tiene como nombre un hidruro de nitrógeno. Veamos otro ejemplo. El carbono tiene un estado de oxidación -4 que se va a combinar con el hidrógeno con una carga positiva +1. Nuevamente observamos que hay una marcada diferencia entre los estados de oxidación negativos y los positivos. Entonces debemos entrelazarlo, entrecruzarlo. Y eso me permite tener el carbono con su unidad que no se escribe y los hidrógenos con su índice 4. Y este hidruro es conocido como metano. También podríamos decir que se llama hidruro de carbono. Veamos un último caso. El fósforo, con su estado de oxidación -3, combinado con el hidrógeno con su carga positiva +1. Nuevamente tenemos que entrelazarlos o entrecruzarlos porque hay una diferencia bastante marcada entre los negativos y los positivos. El 3 se convertirá en subíndice del hidrógeno y el 1 vendrá a ser subíndice del fósforo. Y por lo tanto, tenemos este compuesto. Este compuesto es conocido como fosfina. En algunos libros lo van a encontrar que anteriormente se llamaba fosfamina, pero también podemos decir que tengo un hidruro de fósforo. Entonces, recordemos que los hidruros no metálicos se caracterizan por estos nombres especiales que reciben desde hace tiempo o desde la antigüedad. Finalmente veamos una tabla que nos puede ayudar única y exclusivamente para nombrar los hidruros. Eso que quede muy claro. Esta tabla que vamos a representar solo es para hidruros.
Entonces acá tenemos los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que los elementos del grupo 1, solo para formar hidruros, trabajarán con su único estado de oxidación, más 1. Los elementos del grupo 2, para formar hidruros, trabajarán únicamente con su estado de oxidación, que es más 2. Igual lo harán los del grupo 3. A partir del grupo 4, trabajarán con valores negativos, porque es la diferencia que les falta para completar su octeto en su capa externa o en su capa periférica. Entonces los del grupo 4 trabajarán con 4 o con menos 4, los del grupo 5 con menos 3, los del grupo 6 con menos 2 y los del grupo 7 con menos 1. Pero vuelvo a recordarles, solo esto es para formar hidruros. No debemos de olvidar que una de las recomendaciones de la IUPAC es que ya no se deben de usar números romanos para señalar o para indicar el número de grupo, sino que deben de utilizarse números arábigos en forma consecutiva de un extremo a otro de la tabla periódica. Entonces, esto vendría a ser el grupo número 1, el grupo número 2, el grupo número 13, el número 14, el número 15, el número 16 y el número 17. Hacemos esta aclaración para que recuerden que estamos hablando específicamente de lo que denominamos los grupos A. Muy amables, si te gustó, no te olvides de darnos un like.